El asteroide se precipitó hacia la Tierra a una velocidad aterradora, quemando la atmósfera y estrellándose contra una zona densamente poblada. El impacto fue catastrófico, destruyendo ciudades enteras y causando terremotos y tsunamis masivos. Los incendios se extendieron sin control y el cielo se oscureció con cenizas y escombros. El resultado inmediato fue el caos. La gente gritaba y corría en todas direcciones, desesperada por encontrar un lugar seguro. Los servicios de emergencia estaban desbordados y la muerte. Rose le contó rápidamente en medio de la destrucción. Un joven soldado llamado Alex luchaba por comprender la magnitud del desastre que se había cobrado a su familia. Alex estaba fuera de servicio visitando a su familia cuando el asteroide impactó. Recordó vívidamente los momentos previos al impacto, la repentina luz cegadora, el rugido ensordecedor y la inmensa onda expansiva que lo lanzó por los aires. Cuando recuperó la consciencia, todo estaba en ruinas. Buscó frenéticamente a su familia, pero era feudal. El lugar donde una vez estuvo su hogar ahora era. Un cráter latente hizo que el mundo de Alex se derrumbara junto con la ciudad, y el dolor de la pérdida se transformó en un deseo ardiente de venganza tras el ataque. Los líderes mundiales convocaron reuniones de emergencia. La amenaza se identificó como un acto deliberado de una raza alienígena hostil conocida como los arácnidos. Los gobiernos declararon rápidamente el estado de emergencia global y se movilizaron los ejércitos. Se retiraron los recursos y se estableció una estructura de mando unificada para coordinar la defensa de la Tierra. La iniciativa fue la formación de la Unidad de Infantería Móvil de Élite, diseñada para encabezar la contraofensiva contra los arácnidos. Estos soldados serían los mejores entre los mejor entrenados para enfrentar y eliminar la amenaza extraterrestre. Para Alex, la pérdida fue profundamente personal. Sus padres y su hermana menor estaban en la ciudad cuando el asteroide impactó. Abrumado por el dolor y la ira, decidió unirse a la lucha contra los arácnidos y se alistó en el ejército. Alex se sometió al entrenamiento, fue riguroso y fue seleccionado para la infantería móvil. Soportó un intenso acondicionamiento físico, ejercicios de combate avanzados y preparación psicológica. Cada día lo llevaban al límite, perfeccionando su cuerpo y mente para las batallas que se avecinaban. La determinación de Alex se fortalecía cada día, impulsada por el recuerdo de su familia y el deseo de proteger su mundo de una mayor devastación. El proceso de selección para la infantería móvil fue increíblemente duro. Solo los candidatos más resilientes y capaces lo superaban. Alex se encontró entre un grupo diverso de personas, cada una con su propia historia trágica y motivaciones. Los unió su objetivo común y el riguroso régimen de entrenamiento. Las mañanas comenzaban con un intenso entrenamiento físico, corriendo kilómetros con equipo pesado y llevando sus cuerpos al límite. Siguieron los ejercicios de combate, enseñándoles tácticas avanzadas y armamento diseñado específicamente para la amenaza alienígena. Las batallas simuladas en realidad virtual les ayudaban a adaptarse a la naturaleza impredecible de los escenarios de combate extraterrestres. Fortaleza mental. Igualmente importante era la tensión psicológica de las situaciones de alto estrés constante. Los reclutas se sometieron a sesiones diseñadas para desarrollar su resiliencia, desde lidiar con el trauma hasta manejar el miedo a enfrentarse a un enemigo desconocido. Los instructores, a menudo veteranos de conflictos anteriores, les inculcaron la importancia de la claridad mental y el control emocional. Aprendieron a compartimentar su miedo y a concentrarse en su misión. Con el paso de las semanas, Alex emergió como un líder natural. Su determinación y disciplina le valieron el respeto de sus compañeros e instructores. Se esforzó más que nadie, siempre esforzándose por mejorar, siempre con la imagen de su familia perdida en mente. La fase final del entrenamiento incluyó ejercicios con fuego real y maniobras de campo. Alex y su escuadrón navegaron por terrenos desafiantes, ejecutando misiones complejas en condiciones de combate simuladas. El entrenamiento culminó en un juego de guerra a gran escala que puso a prueba su capacidad para trabajar como una unidad cohesionada. Bajo presión, finalmente, Alex y sus camaradas estaban listos. Transformados de soldados comunes en guerreros de élite preparados para defender la Tierra contra la amenaza galáctica, la infantería móvil no era solo una unidad, era un símbolo de la resiliencia y determinación de la humanidad. El tiempo de preparación había terminado, la guerra por la supervivencia de la Tierra estaba a punto de comenzar y Alex estaba listo para liderar la carga. El día del despliegue llegó y Alex, junto con sus compañeros soldados de infantería móvil, abordó la enorme nave espacial militar. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de tensión y determinación. Los soldados intercambiaron despedidas finales con sus seres queridos, conscientes de la gravedad de la misión que les esperaba.
El peso emocional era palpable cuando los motores de la nave rugieron al encenderse. El viaje al planeta natal de los arácnidos comenzó, un viaje a través de la vasta extensión del espacio que se sentía surrealista y amenazante mientras viajaban. Alex miró las estrellas, contemplando los desafíos desconocidos que les aguardaban. El viaje a través del espacio fue largo y lleno de anticipación. La nave espacial, una maravilla de la ingeniería humana, se movía silenciosamente por el vacío interior. Los soldados mantenían un estricto régimen de ejercicios e instrucciones, manteniendo sus mentes alertas y sus cuerpos preparados. La inmensidad del espacio era a la vez impactante e intimidante, un recordatorio constante de la enormidad de su misión. La camaradería de las tripulaciones se fortalecía, los lazos se forjaban a través de un propósito compartido y la inminente confrontación con el enemigo alienígena a medida que se acercaban al planeta natal arácnido. La tensión aumentaba y la realidad de la guerra se hacía cada vez más tangible. Al llegar al planeta natal arácnido, los soldados se vieron inmediatamente impulsados a la acción. El paisaje desolado era hostil e inhóspito, un hogar apropiado para los despiadados arácnidos. Las escaramuzas iniciales con los exploradores Racknet fueron brutales y vertiginosas. El enemigo se movía con una velocidad y precisión aterradoras. Sus grotescas formas. Una pesadilla hecha realidad. Alex y su unidad se enfrentaron en feroces tiroteos, utilizando su entrenamiento y armamento avanzado para mantener su posición. Cada encuentro puso a prueba sus habilidades y resolvió la dura realidad del combate. En marcado contraste con sus simulaciones, las batallas fueron implacables, sin margen para la vacilación. Los exploradores arácnidos atacaron desde todas las direcciones, aprovechando su conocimiento del terreno. La unidad de Alex respondió con maniobras coordinadas y una potencia de fuego estratégica. Su cohesión y disciplina resultaron cruciales. El aire estaba cargado con los sonidos de las explosiones de guerra, los disparos y los gritos alienígenas de la red arácnida. A pesar del caos, Alex se mantuvo concentrado. Su liderazgo guió a sus camaradas durante los asaltos iniciales. Lograron repeler a los exploradores enemigos, asegurando un control temporal en terreno hostil. Asegurar la zona de aterrizaje era su prioridad inmediata. Los soldados trabajaron con rapidez para establecer un perímetro defendible, utilizando fortificaciones portátiles y torretas automatizadas. Para reforzar su posición, los ingenieros instalaron redes de comunicación y estaciones médicas, transformando el paisaje árido en una base de operaciones improvisada. Las fortificaciones proporcionaron un respiro. Un breve momento para recuperar el aliento y reagruparse. Sin embargo, el conocimiento de que se avecinaban batallas más intensas mantenía a todos alerta en la relativa seguridad de su zona recién asegurada. Los soldados comenzaron a planificar la siguiente fase del asalto. Los comandantes, reunidos alrededor de pantallas holográficas, trazaron estrategias para las mejores rutas y tácticas para adentrarse en territorio arácnido. Los informes de inteligencia indicaban la presencia de fuerzas enemigas más numerosas y posiciones fortificadas. La misión era clara: avanzar y eliminar la amenaza arácnida en su origen. A la unidad de Alex se le asignó un papel crítico en la próxima ofensiva. Su éxito fue crucial para la misión en general. El breve momento de respiro permitió reflexionar y prepararse. Los soldados revisaron su equipo, recargaron la munición y atendieron a las heridas menores. Las conversaciones se moderaron. El peso de la misión, siempre presente, Alex se tomó el tiempo para motivando a su escuadrón, enfatizando la importancia de su rol y la necesidad de una concentración inquebrantable. El duro entorno y la constante amenaza de ataque eran recordatorios aleccionadores de los desafíos que enfrentaban. Al concluir los preparativos, los soldados se prepararon para la siguiente ola de conflicto. La base fortificada proporcionaba una sensación de seguridad, pero la verdadera prueba estaba por venir. El viaje al planeta natal arácnido apenas comenzaba y las batallas que habían librado eran solo el comienzo. Con renovada determinación y un objetivo claro, Alex y sus camaradas se prepararon para lanzar la siguiente fase de su asalto, listos para enfrentar cualquier horror que la red arácnida desatara. La guerra por la supervivencia continuaba a cada paso, acercándolos a la victoria o la muerte. La orden de avanzar llegó rápidamente, y la unidad de Alex se movió con precisión. Su ataque coordinado golpeó el corazón de las posiciones arácnidas utilizando armamento avanzado. Lanzaron una serie de ofensivas calculadas diseñadas para destruir. Los rifles de plasma enemigos, lanzagranadas y drones se desplegaron para lograr el máximo efecto, atravesando las defensas arácnidas. Cada asalto se planificaba meticulosamente, con escuadrones moviéndose en perfecta sincronización, utilizando fuego de cobertura y de supresión para mantener su impulso.
El campo de batalla era una cacofonía de explosiones y disparos, testimonio de la intensidad de su lucha a medida que se adentraban en territorio enemigo. Los soldados encontraron los verdaderos horrores del mundo iraquí. El terreno era duro e implacable, plagado de restos de batallas anteriores que los arácnidos habían construido, intrincados sistemas de túneles y nidos fortificados, cada uno una trampa mortal. Alex y sus camaradas descubrieron los brutales métodos que el IRA utilizaba para someter y torturar a sus cautivos, un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego. Intensos tiroteos estallaron mientras navegaban por estos traicioneros entornos, con los arácnidos tendiéndoles emboscadas desde posiciones ocultas. Combate común en espacios cerrados. Se volvió inevitable con los soldados confiando en sus tropas. El deseo y los instintos de supervivencia eran ineludibles. Las imágenes y los sonidos de la guerra eran inevitables. El aire se impregnaba del acre olor a carne quemada y los gritos de los heridos. Cada paso era una batalla contra el enemigo y el entorno. Las atrocidades arácnidas eran evidentes en las ruinas de cuerpos humanos y alienígenas esparcidos por el campo de batalla. Estas escenas de horror alimentaron la determinación de los soldados, impulsándolos a luchar con más fuerza incluso mientras lidiaban con su propio miedo y repulsión. El liderazgo de Alex fue crucial. Su calma bajo presión inspiró a su unidad a seguir adelante a pesar de las abrumadoras adversidades. La victoria en estas batallas fue dura y tuvo un gran coste. Cada punto estratégico que conseguían requería un inmenso esfuerzo y sacrificio. Los soldados sufrieron numerosas bajas, y muchos camaradas cayeron ante los implacables ataques arácnidos. Cada pérdida pesaba mucho sobre los supervivientes. El impacto emocional se volvió cada vez más abrumador. Los soldados compartieron momentos de dolor y camaradería, encontrando consuelo en su misión compartida y en los recuerdos de aquellos que perdieron. Cada posición segura era un testimonio de su valentía y resiliencia. Un pequeño faro de esperanza en un mar de desesperación. Con puntos estratégicos clave bajo su control, los soldados comenzaron a prepararse para el avance final hacia la capital arácnida. Fortificaron sus posiciones, estableciendo defensas y asegurando sus líneas de suministro. La anticipación de la batalla decisiva se cernía sobre ellos. Una mezcla de temor y determinación llenaba a los comandantes aéreos. Idearon planes intrincados, integrando la inteligencia de encuentros previos para formular estrategias que pudieran penetrar la fortaleza arácnida. Los soldados sabían que la siguiente fase sería la más desafiante, pero estaban listos para enfrentarla. Alex y su unidad aprovecharon este tiempo para descansar y reagruparse, comprendiendo la importancia de la preparación mental y física. Sabían que la próxima batalla pondría a prueba sus límites como nunca antes. A pesar del agotamiento y la intensa tras las pérdidas, su determinación se mantuvo inquebrantable. El viaje a través del territorio enemigo los había forjado en una fuerza formidable. Cada soldado, impulsado por un propósito personal y colectivo, se preparaba para el asalto final. Había una palpable sensación de unidad y determinación entre las filas. El escenario estaba listo para la confrontación definitiva, y estaban dispuestos a darlo todo para asegurar la supervivencia de la Tierra. La experiencia de los soldados los había endurecido. Cada escaramuza era una lección de supervivencia y estrategia. Se habían adaptado a las tácticas arácnidas, aprendiendo a anticipar sus movimientos y contrarrestarlos con eficacia. El brutal viaje a través del territorio enemigo no solo había perfeccionado sus habilidades de combate, sino que también había reforzado los lazos entre ellos. Eran más que una unidad, eran una hermandad forjada en el fuego de la guerra mientras se preparaban para el ataque final. Llevaban consigo la esperanza de la victoria y el recuerdo de aquellos que lo habían sacrificado todo por esta causa. La batalla final era inminente y estaban listos para afrontar lo que viniera después. Con una determinación inquebrantable, los preparativos finales para el asalto a la capital arácnida estaban en marcha. Las fuerzas y los recursos se reunieron meticulosamente, con todos los soldados disponibles y el equipo listo para la batalla decisiva. Los comandantes coordinaron estrategias de último minuto, asegurándose de que cada unidad conociera su rol y los puntos críticos que necesitaban. Los discursos de concentración resonaron entre los líderes de los campamentos, infundiendo coraje y determinación en sus tropas. El ambiente estaba cargado de tensión y anticipación, y cada soldado era plenamente consciente de la importancia de la inminente batalla. Alex y su escuadrón prepararon su equipo. Con rostros firmes y resueltos, al comenzar el asalto, el campo de batalla se sumió en el caos. Los soldados avanzaron en oleadas, utilizando unidades especializadas y artillería pesada para romper las defensas arácnidas. Las explosiones sacudieron el suelo y el aire se llenó de los ensordecedores sonidos de la guerra.
La capital arácnida estaba fuertemente fortificada con capas de defensas que requerían esfuerzos coordinados para penetrarla. La unidad de Alex, armada con armamento de vanguardia, realizó uno de los ataques de vanguardia con precisión. Su entrenamiento era evidente en cada movimiento calculado y maniobra táctica. La lucha fue intensa y brutal, con soldados enfrentándose en feroces combates contra implacables oleadas de arácnidos. Los arácnidos contraatacaron con ferocidad, utilizando su conocimiento del terreno y su gran número para desafiar a las fuerzas humanas. Las unidades especializadas, incluyendo francotiradores y equipos de demolición, desempeñaron un papel crucial al atacar posiciones enemigas clave y crear brechas. La artillería pesada bombardeó las fortificaciones arácnidas, creando aberturas para que la infantería avanzara. La batalla se desató en cada bando, empujando al otro al borde del abismo. Las fuerzas humanas se enfrentaron a una feroz resistencia a cada paso, pero su determinación nunca flaqueó. Lucharon con todo lo que tenían, impulsados por la necesidad de asegurar la victoria y asegurar la supervivencia de la tierra. Surgieron momentos críticos donde el resultado de la batalla. En el centro de la batalla, actos de heroísmo y sacrificio para encontrar el rumbo de la guerra. Soldados arriesgaron sus vidas para salvar a sus camaradas, asumiendo peligrosas misiones para desactivar las defensas de Caraquet. Alex lideró a su escuadrón a través de algunos de los encuentros más peligrosos. Sus esfuerzos coordinados y su determinación inquebrantable tuvieron un impacto significativo. El clímax de la batalla fue un torbellino de intensos y caóticos combates, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas en medio del caos. El liderazgo de Alex y la valentía de su escuadrón se demostraron al inspirar a quienes los rodeaban. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido, la situación comenzó a cambiar. Las fuerzas humanas, impulsadas por su implacable empuje y superioridad táctica, comenzaron a romper las defensas arácnidas. El punto de inflexión crítico llegó cuando Alex y su unidad lograron infiltrarse y destruir un importante centro de mando, causando caos entre las filas arácnidas. Esta acción crucial creó un efecto dominó que provocó el colapso de los leones enemigos y permitió que las fuerzas humanas avanzaran aún más. El momento decisivo estuvo marcado por una oleada de energía y determinación entre las tropas, impulsándolas hacia la victoria final. La victoria finalmente estaba al alcance de la mano cuando las defensas arácnidas se derrumbaron. El implacable asalto de las fuerzas humanas dio sus frutos y la capital fue asegurada. Los restos de la resistencia arácnida fueron rápidamente eliminados, asegurando el control total de la zona. Los soldados, aunque exhaustos y maltrechos, disfrutaron de su duro triunfo. Se enfrentaron a adversidades insuperables y salieron victoriosos, asegurando no solo una victoria estratégica, sino un paso crucial hacia la supervivencia de su planeta. La batalla había terminado, pero su impacto resonaría durante generaciones. Un testimonio de la resiliencia y la determinación humanas. El asalto a la capital de Lira marcó el final de un capítulo significativo en la guerra. La victoria se celebró, pero vino con el reconocimiento de los sacrificios hechos y las vidas perdidas. Alex y sus camaradas reflexionaron sobre el viaje que habían emprendido desde la devastación inicial en la Tierra hasta la victoria decisiva en el planeta natal arácnido. Su misión había estado plagada de desafíos, pero su compromiso inquebrantable los había guiado al comenzar el proceso de asegurar y estabilizar su capital. Pensamientos de regresar a casa y reconstruir llenaron sus mentes, trayendo una sensación de cierre y esperanza para el futuro. Con la capital arácnida bajo control, la primera prioridad era asegurar la victoria. Los soldados se desplegaron para establecer puestos de mando y fortificar sus posiciones, asegurando que ninguna amenaza restante pudiera reagruparse o contraatacar. Alex y su escuadrón recorrieron metódicamente la ciudad, capturando o neutralizando cualquier imán restante. El aire estaba cargado con el olor a humo y los ecos de la batalla, pero las fuerzas humanas se movían con un sentido de propósito y determinación. El ambiente festivo se vio atenuado por las pérdidas sufridas, un sombrío reconocimiento del coste de su triunfo. Al asentarse el polvo, los soldados comenzaron la ardua tarea de catalogar y asegurar el botín de guerra. Se recopilaron recursos estratégicos y datos tecnológicos mientras los médicos atendían a los heridos. La victoria fue monumental, pero el precio pagado fue alto. El ambiente era de silenciosa reflexión en lugar de una celebración exuberante, ya que la realidad de su logro y los sacrificios realizados pesaban profundamente en la mente de todos. Los comandantes celebraron reuniones informativas para consolidar su control sobre la capital y prepararse para las siguientes fases de la campaña, asegurando que la victoria fuera duradera y significativa. El viaje de regreso a la Tierra fue un momento de reflexión mientras la nave espacial despegaba del planeta natal arácnido.
Alex contempló el campo de batalla que se alejaba, contemplando el impacto de la misión. Los soldados estaban físicamente exhaustos, pero con una sensación de logro y alivio. Las conversaciones se mantuvieron en voz baja. Muchos reflexionaron sobre sus experiencias y los amigos que habían perdido. El viaje de regreso les ofreció la oportunidad de relajarse y prepararse mentalmente para el regreso a sus vidas en casa. Al llegar, los soldados fueron recibidos con una bienvenida de héroe, pero la alegría del reencuentro se mezcló con el dolor de la pérdida. Familias y familias, abrazadas, lloraron a raudales mientras honraban a quienes no habían regresado. Se celebraron ceremonias para conmemorar a los caídos, y sus nombres fueron grabados en monumentos como testimonio permanente de su valentía. Alex encontró consuelo al reunirse con parientes y amigos lejanos. Aunque la ausencia de su familia inmediata fue un duro recordatorio del costo personal de la guerra a nivel mundial, la reacción a la victoria fue profunda. La noticia del exitoso ataque contra el arácnido fue una noticia que generó una rápida expansión de capital, lo que desató celebraciones y un renovado sentimiento de esperanza. Los gobiernos y las comunidades comenzaron a organizar esfuerzos para la reconstrucción, inspirados por el coraje y la determinación de los soldados. Se pusieron en marcha planes centrados en la reparación de los extensos daños causados por el ataque inicial del asteroide y las batallas posteriores. La cooperación internacional alcanzó nuevas alturas a medida que la humanidad unida. Para restaurar su mundo en medio de los esfuerzos de reconstrucción, el heroísmo de la infantería móvil se convirtió en leyenda. Historias de su valentía y sacrificios se compartieron ampliamente, inculcando un sentido de orgullo y resiliencia en personas de todo el mundo. Alex y sus compañeros participaron en estos esfuerzos, ofreciendo sus habilidades y conocimientos para ayudar en la reconstrucción. Comprendieron que su misión se extendía más allá del campo de batalla. Se trataba de ayudar a sanar un planeta herido y garantizar un futuro más seguro para todos a medida que el mundo volvía gradualmente a la normalidad. Las lecciones aprendidas de la guerra contra los arácnidos influyeron en las políticas y estrategias de defensa globales. Se enfatizó la importancia de la unidad y la preparación, y las naciones prometieron no volver a ser tomadas por sorpresa. Alex y sus compañeros soldados se convirtieron en defensores de la paz y la cooperación. Sus experiencias moldearon una nueva era en las relaciones internacionales. Las secuelas de la guerra fueron un momento de reflexión y renovación. La humanidad se había enfrentado a una amenaza existencial y emer. Victorioso, aunque a un alto precio, las cicatrices del conflicto fueron profundas, pero la resiliencia y la unidad demostradas durante la guerra sentaron una base sólida para un futuro más brillante. La trayectoria de Alex, de soldado afligido a líder curtido en la batalla, ejemplificó el espíritu de la indomable voluntad de la humanidad para sobrevivir y prosperar contra viento y marea. Mientras miraba hacia el futuro, seguía comprometido a honrar la memoria de los perdidos y a construir un mundo digno de su sacrificio.